Ok, muy bien, vamos a estar vamos a estar a continuación con la carta de Gálatas del capítulo 2, versículo 11 al 21, vamos a terminar este capítulo. Y bueno, hemos estado mirando anteriormente cómo los que han seguido nuestras prédicas de Gálatas, vemos cómo Pablo sale a defender este evangelio que se estaba yendo por un evangelio distorsionado, donde ahora se estaban atribuyendo las obras dentro de la salvación y echando por debajo la gracia de Dios. Entonces vemos ahora de este mensaje del día de hoy que Pablo va a exhortar al apóstol Pedro, porque el mismo apóstol Pedro, siendo un apóstol de Jesucristo, siendo un líder de la iglesia de Jerusalén, resulta que también estaba desviándose de la verdad del evangelio. Esto lo que nos enseña es que aún las personas más prestigiosas dentro de las iglesias o líderes también podemos caer a desviarnos del evangelio de la verdad de salvación. Bueno, lo que Pablo hace en este contexto es de que él, como siendo aprobado por la iglesia de Jerusalén y ya demostrando que su evangelio que él predicaba era el mismo evangelio que había enseñado Jesucristo y los apóstoles, él había sido aprobado dentro de este capítulo por medio de Pedro y de Jacobo, que estaban en Jerusalén. Y cuando él va a predicar el evangelio, se enfrenta con Pedro en Antioquía, donde estaban unos judaizantes queriendo que los gentiles o que los no judíos se judaizaran o observaran la ley de Moisés, y estaban poniendo un evangelio que no era por la gracia de Dios, sino por obras de la ley. Y es por eso que Pablo exhorta al apóstol Pedro. Y vamos a tomar lectura para iniciar. Vamos a estar leyendo la carta de los Gálatas del capítulo 2, del versículo 11 al 21. Este va a ser nuestro enfoque principal de nuestro estudio. Y vamos a estar viendo a continuación lo que la Escritura nos enseña. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Será por eso que Cristo ministró de pecado? De ninguna manera, porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago transgresor, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. O sea, lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que Cristo hizo, de lo que la ley no nos podía salvar, porque nadie se podía justificar por medio de la ley era para
reconocer nuestro pecado. O sea, las leyes y aparte todas las observancias era para que nosotros viviéramos una vida en rectitud, lo que nunca pudieron vivir los mismos apóstoles como justificación, sino que tuvo que venir Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pudiera tomar nuestro lugar, pagar por nuestros pecados en la cruz, y así nosotros pudiéramos tener esa justificación por medio de la gracia de Dios. Entonces lo que Pablo aquí aclara es que la salvación no es por medio de obras. Aquí en el contexto se refiere a las obras de la ley, pero en sí no puede ser por ninguna causa de mérito humano o por obras, sino simplemente por la gracia sola de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos estos 5 principios que surgen desde el tiempo de las reformas, donde hablamos de la sola gracia, solo Cristo, solamente la fe y solo la escritura y solo a Dios la gloria. Son 5 principios que tenemos como doctrinas cardinales. ¿Por qué? Porque creemos que la salvación es solamente por la gracia de Dios, creemos que solamente por la fe, y creemos que la autoridad de la escritura es donde nosotros tenemos nuestra máxima autoridad. O sea que ni siquiera un líder eclesiástico puede venir y contradecir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lamentablemente hay muchas instituciones, hay muchas iglesias, instituciones religiosas que rechazan la máxima autoridad de la Biblia. Ponen la palabra de Dios más la tradición y más el magisterio. Entonces, y lo ponen al mismo nivel cuando la Biblia nos enseña, cuando nos enseña claramente en este ejemplo que tenemos del apóstol Pedro, que se estaba desviando de la verdad, cuando él mismo era un apóstol, fue corregido por el apóstol Pablo. Entonces, ningún apóstol, ningún pastor, ningún ministro, ningún líder eclesiástico está por encima de la verdad del evangelio. Nadie puede cambiar, esto es innegociable. El evangelio es muy simple de entender para el que lo comprende, pero muy difícil de aceptar para muchos que quieren poner sus méritos humanos. El hombre tiende a quererle robar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque quiere decir, Señor, yo participé, yo hice esto, ahora tú me debes la salvación. Pero esto no es así. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Es para todo el que tiene fe en Jesucristo. Entonces, algo muy interesante lo que estamos viendo el día de hoy. Pablo relata un conflicto directo con Pedro en Antioquía. No fue un pleito personal, sino una defensa del corazón del verdadero evangelio. La justificación es por la fe sola, no por las obras de la ley, ni por ningún tipo de obras. ¿Por qué? Porque si es por algún tipo de obras, entonces ya no es gracia, como dice Romanos 11:6. Romanos 11:6 es muy claro, muy específico, dice, si es por la gracia, ya no puede ser por obras. Y se refiere a ningún tipo de obra. Obra de la ley, obra de caridad, obra de la que tú quieras poner. Entonces la justificación es únicamente por la gracia de Dios y por la soberanía de nuestro gran Dios y Salvador. La justificación es por la fe sola, no por obras de la ley ni por ningún tipo de obras. Este pasaje demuestra que aún los grandes líderes pueden errar. O sea, aún siendo una persona muy reconocida, con mucho prestigio, y puede ser el pastor principal de una iglesia o cualquier líder eclesiástico, que también puede fallar en esta cuestión del evangelio. Lo mismo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro no se quedó en este error, fue corregido. Y vemos conforme la historia pasó, cómo él fue un hombre fiel al evangelio y cómo murió también, según la tradición, murió entregando su fe verdadera en Cristo y murió de una manera muy, muy valiente. Eso nos enseña la tradición y la historia, no la Biblia. Pero bueno, la iglesia debe sostener la verdad del evangelio. Esta es una responsabilidad para todo líder de toda iglesia, ya sea anciano, ya sea pastor
lo que sea, es una responsabilidad que debe de sostener. La iglesia debe sostener la verdad del evangelio por encima de cualquier presión o tradición humana. O sea, no importa qué tradición o que digas de esta tiene miles de años de historia, si contradice el evangelio no es negociable. Entonces, el contexto inmediato de lo que acabamos de leer de Gálatas es el contexto desde el 1 al 10. Pablo ya había demostrado que su evangelio era el mismo que el de los apóstoles en Jerusalén. ¿Por qué? Porque vemos en este mismo capítulo anteriormente, si leemos el capítulo, que él fue aprobado primeramente por Juan, Cefas y Jacobo, que eran los principales líderes de la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pedro y el apóstol Juan y Jacobo, que era el hermano menor de Jesús, se cree que ellos fueran los principales líderes de la iglesia de Jerusalén, la primer iglesia que nació después de Jesucristo. Pero cuando Pedro actuó en contra de esa verdad, Pablo lo confrontó públicamente. Públicamente lo confrontó. ¿Qué nos enseña esto? Ahora vamos a estudiar del versículo 11 al 14, la confrontación necesaria, del versículo 11 al 14, a Pedro cae en hipocresía por temor a los hombres. Eso es lo que vemos de estos dos versículos. Vamos a leer el 11 y el 12. El 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas, y luego leemos el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión se está refiriendo al pueblo judío, a los judíos que venían hacia Antioquía, que eran judíos, y este Pedro por un momento se hacía como los gentiles, pero cuando miraba a los judíos les tenía temor y se hacía como los judíos y quería judaizar a los gentiles. Ese era el problema. Dice, vemos a Pedro resbalando de la verdad del evangelio, actuando como si la ley ceremonial aún fuera necesaria para tener comunión plena. O sea, la ley ceremonial del pueblo judío, ellos creían que era para tener comunión, pero vemos en la historia y vemos en la tradición que nunca podían llegar a la justificación de Dios. Cristo tuvo que venir a morir por los pecados de la humanidad, de los creyentes, y así era la manera que íbamos a ser justificados. Él era el testador y ese era el plan de redención de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos plena comunión con Dios, plena relación directa con Dios por medio de Jesucristo. La justificación por la fe estaba siendo negada. El apóstol Pedro estaba negando la justificación por la fe. Sí, él la estaba negando en otras palabras, contradiciendo lo que Romanos 3:28 dice. Romanos 3:28, vayan a Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. O sea, la salvación venía únicamente por la fe en Jesucristo. Y era así como nosotros somos justificados, pero ahora sin las obras de la ley. Tenemos esa comunión con Dios. Vemos que la hipocresía de algunos siempre contamina a otros. Y esto es un ejemplo que debemos de tomar en todas iglesias, que cuando una persona se está desviando del camino, siempre quiere arrastrar a otros, y esto es algo muy común y es muy visible. Gálatas 2:13, vamos a seguir con este estudio, porque él estaba arrastrando a Bernabé junto con él. Pedro estaba cayendo en la hipocresía y arrastrando a Bernabé también. Gálatas 2:13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos,
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, cuando una persona se está descarrilando del verdadero mensaje de salvación y cae en este tipo de falacia, hay veces que se contamina a otros hermanos, y es por eso que un líder tiene que tener, estar atento a que no haya este tipo de cosas dentro de las iglesias. Dice, la falsa doctrina no solo se enseña por palabras, sino también por conducta. La iglesia debe corregir a quienes contradicen el evangelio. Esto es lo que se conoce como la disciplina dentro de la iglesia. Es algo que se debe de aplicar. Cualquiera que lo niegue dentro de la congregación, se debe de tomar acción, se debe de tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque puede arrastrar a otras personas que sí están dentro del evangelio. Es una responsabilidad del pastor o anciano de mantener el rebaño dentro del evangelio verdadero. La responsabilidad de toda iglesia es de que el evangelio se predique tal y como es, sin quitar ninguna palabra, sin agregar nada, sin alterarlo, sin modificarlo o sin querer diluirlo para quedar bien con el mundo o con la comunidad. Pablo defiende la verdad del evangelio públicamente. Esto lo vimos en el 14 también, Gálatas 2:14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros no estábamos llamados, aunque la iglesia nació dentro del judaísmo y se consideró por un tiempo como una secta dentro del judaísmo, porque creían en Jesucristo y se apartaron algo de las ceremonias de la tradición judía, y nace el cristianismo. Entonces se consideraba como una secta del judaísmo, el cristianismo. Entonces había personas que querían que el cristiano gentil, el que no era judío, siguiera las costumbres judías. Y esto en el concilio de Jerusalén, en el año 50, se habló claro, hubo una reunión con los apóstoles, donde ellos decidieron que a los gentiles no se les obligara a seguir las tradiciones judías, a que observáramos la ley de Moisés. Entonces a nosotros lo único que se nos dijo es que nos abstuviéramos de la sangre sacrificada a los ídolos, porque ahí hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día se entiende de que te abstengas de sangre, y hay por eso que hay religiones donde no toman sangre y dejan a veces hasta morir a sus familiares. Eso es un error. La sangre sacrificada a los ídolos. Eso es lo que nos teníamos que abstener de los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos. Eso es lo que la escritura enseña. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como yo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, esto ya lo había leído, pero es un repaso de que nosotros no debemos de tratar de judaizar a nadie, porque hoy en día también hay iglesias donde se nos enseña que debemos de observar el Shabbat, debemos seguir Pesaj y todas estas observancias de la tradición judía. No sé cómo ellos explicarían Gálatas capítulo 2, donde dice claramente que no estamos obligados a seguir la tradición judía. Ya como cristianos, nosotros tenemos una libertad en Cristo, y esa libertad en Cristo es que nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente lo enseña la Escritura. La verdad del Evangelio debe ser protegida, aun si es necesario confrontar a líderes de alto prestigio, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo confrontó al apóstol Pedro, que era su colega, eran apóstoles los dos. Entonces vemos este ejemplo de que cuando una persona está distorsionando el evangelio dentro de la congregación, se debe de hablar, se debe de confrontar. Aquí en este caso lo hizo Pablo públicamente con el apóstol Pedro, y este es un ejemplo que tenemos.
que debemos de seguir. Aún así es necesario confrontar a líderes de alto prestigio. La autoridad final es el evangelio de verdad, el evangelio que nos lleva a la salvación. Ese es la autoridad final. No el apóstol, en este caso de Gálatas, en este tiempo, en este mismo ejemplo, de que menos ningún líder eclesiástico. Ahora vamos a leer Gálatas 1, 8, 9. Y este es algo que aún si viene un ángel del cielo enseñándonos otro evangelio con una falsa enseñanza, debemos de rechazar si contradice el evangelio verdadero de Cristo. Gálatas 1, 8, 9 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. En otras versiones dice quede bajo, que sea anatema, pero es lo mismo. La traducción es lo mismo, queda bajo maldición una persona que viene enseñando un evangelio distorsionado, un evangelio que quiere agregar obras a la salvación. ¿Por qué? Porque esto echa abajo la verdad de Cristo, esto echa abajo el evangelio y la sangre del Señor Jesucristo que vino a padecer por nosotros. Si nosotros pudiéramos vernos salvados por negociación, por medio de obras, Cristo no habría tenido que venir. Pero como no había manera de que nosotros pudiéramos ser justificados, aún teniendo la ley mosaica, aún teniendo la ley de la tradición judía, no había forma que nosotros pudiéramos justificarnos. Tenía que venir Jesucristo a morir en la cruz para que por medio de ese sacrificio nosotros tuviéramos la redención total. La verdad del evangelio es innegociable, no se puede negociar. Es solamente por gracia de Dios. La doctrina central: justificados por la fe y no por la ley. Vamos a leer versículo 15 y 16 de Gálatas de nuestro estudio. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Claramente lo dice la Escritura: justificados únicamente por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Si por las obras de la ley nadie podrá alcanzar salvación, menos por nuestras obras o de caridad, o menos por nuestros méritos humanos. No hay ningún mérito que nos pueda llevar a la salvación. Es solamente por la gracia de Dios. La justificación es declarativa, legal, no un proceso. No es un proceso, la justificación es una declaración legal. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. La palabra cuando dice consumado en el griego es tetelestai, que lo que quiere decir es pago en totalidad, deuda saldada por medio de la sangre de Cristo. Entonces debemos de confiar plenamente en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para nuestra justificación. ¿Cuántos dicen amén? Descansar en la sangre de Cristo solamente, porque eso es donde nosotros debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza. La justificación es declarativa, legal, no un proceso. Es algo definitivo que Cristo hizo por nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Romanos 4, 3 al 5. Vamos a leer. Romanos 4, del versículo 3 al 5. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios
y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham creyó a Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. El que trabaja, su salario no es un regalo, sino que es algo que negoció y tiene merecido. Romanos 4, 3 al 5. Romans 4, verse 3 to 5. Dice, es un regalo sino un regalo que tiene merecido. O sea que él se lo merece, ¿verdad? Esto es lo que está poniendo de ejemplo el apóstol Pablo. En el versículo 5 dice, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Muy claro, la escritura lo enseña, que la salvación es únicamente por la fe. Dice, no y aquel que no trabaja, dice, pero cree en aquel que justifica al pecador, dice, su fe se le toma en cuenta como justicia. Es una declaración legal definitiva. Cuando uno pone su fe en Cristo, si es que verdad tienes fe en Jesús, debes de descansar en eso que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces dice, su fe se le toma en cuenta como justicia, o sea, la bendición viene por medio de la fe en Jesús, no por nuestros méritos. No hay ningún mérito humano que pueda ganarte esa salvación, no es negociable. Es por fe únicamente, por eso es que vuelvo a repetir nuestros principios de la Reforma, que es la sola fide o la sola fe, solo Cristo salva, solo la autoridad es la Escritura. ¿Por qué? Porque no tenemos nada confiable más que la palabra de Dios. La sola fe lo podemos ver también en Romanos capítulo 3, versículo 27 al 28. Hace rato leímos el 28, creo, pero vamos a leer el 27 y el 28. Hay veces que repetimos los versículos, que es bueno. ¿Por qué? Porque esto nos penetra nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y esto produce fe. Produce fe cuando uno memoriza los versículos de la Biblia también, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 3, 27 y 28. Entonces, ¿dónde está la justicia? La jactancia. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Pregunta, ¿eh? Dice, no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. La fe en Jesucristo es lo que nos salva. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, por eso es que la salvación es por gracia únicamente. Es por Cristo únicamente, solo Cristo. Recuerden los principios de la Reforma. Es por Cristo únicamente, solamente por Cristo, que nosotros tenemos esta redención. Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Jesucristo. Entonces, todo es por medio del Señor. Las obras de la ley incluyen toda obediencia humana, no solo la ley ceremonial. Argumentos de Juan Calvino decía, cualquier mérito humano queda excluido. Y esto es palabra de Dios. Y si buscando, vamos a leer, Gálatas 17 y 18 de nuestro estudio. Y aquí podemos ver cómo debemos de rechazar
a la acusación y al libertinaje. Gálatas, de nuestro estudio 2, 17 y 18, dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y es por eso que Cristo ministró de pecado. En ninguna manera dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de la ley. Por volverlas a edificar uno se hace transgresor de la ley, y eso es lo que somos todos, transgresores de la ley. Y es por eso que Cristo tuvo que venir a ministrar de nuestro pecado, a quitar el pecado de en medio clavándolo en la cruz. Por medio del sacrificio nosotros tenemos la justificación. Era Cristo tomando nuestro lugar para poder tener esa comunión con Dios nuevamente. Lo que se había perdido desde Adán y Eva, que hubo una separación entre el hombre y Dios. Y esa separación trajo la muerte y trajo el pecado. Entonces eso pasó a todos los hombres. Pero ahora Cristo vino a redimir esa nueva relación con Dios, hacer una vez esos lazos entre el Dios y el hombre por medio del sacrificio de Jesús. Dice, y siendo buscando, bueno, ya leí esto. Dice, la gracia no promueve el pecado. O sea, no porque seamos salvos por la gracia, esto significa que podemos gozar del pecado o vivir una vida desenfrenada en el pecado. Esto es todo lo contrario. Vayan a Romanos capítulo 6, 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice Pablo, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, lo que Cristo pagó en la cruz, con dolor, con sacrificio, ¿cómo es que nosotros podemos continuar viviendo de esa manera, gozándonos del sacrificio de Jesús? O gozando del dolor que Cristo pasó por nosotros en la cruz. Esto nos debe de causar consternación y no estar viviendo de esta manera, sino que produce que busquemos vivir en santidad. Vivir en la gracia de Dios nos debe motivar a alejarnos del pecado. Pero volver a imponer la ley como medio de justificación es reconstruir aquello que el Evangelio resolvió. Algo muy importante, pero volver a imponer la ley o cualquier obra para nuestra salvación, si nosotros ponemos obras para nuestra salvación, méritos humanos, esto echa abajo lo que Cristo vino a resolver por nosotros. Por eso es que nosotros debemos de creer y confiar en ese sacrificio perfecto y creer en la gracia de Dios solamente. Porque nadie podría salvarse por las obras de la ley. Nadie puede, ni por sus propios méritos. Cristo tuvo que venir siendo en forma de Dios, dice la Escritura. No estimó el ser quedar igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó figura humana y se humilló y se hizo siervo hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa redención. Cristo, estando en la forma de Dios, se humilla al tomar figura humana. Y el momento que él tomó figura humana fue fiel hasta la muerte. Sin pecado, vivió una vida santa hasta el momento de su muerte para que nosotros pudiéramos tener esa justificación. Entonces, si es por nuestros méritos, entonces ¿por qué Cristo vino a morir? No había razón para que Cristo viniera a morir en la cruz si nosotros pudiéramos negociar salvación con Dios o por nuestros méritos podernos salvar. Por eso es que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Unidos a Cristo en su muerte y su vida. Podemos ver esto en el versículo 19 y 20. Gálatas 2:19 de nuestro estudio. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo soy muerto porque yo por la ley soy muerto para la ley
a fin de vivir para Dios. Ahora vamos a leer el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión con Cristo es fundamento de la vida cristiana. La unión con Cristo es fundamento de la vida cristiana. Todo cristiano debe de creer que Cristo vive en él. Colosenses 3, 2 al 3. La unión con Cristo es fundamento de la vida cristiana. Colosenses 3, versículo 2 al 3. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dios nos ha justificado por medio de la fe en Él y nuestra vida está escondida con Cristo. Dios ya no ve tu pecado en el momento que tú has tenido esa conversión con Cristo. Dios ya no mira tus faltas, ya no mira tus transgresiones. Ahora lo que ve es la sangre de Jesús derramada y ahora la justificación gratuita que tenemos por medio de nuestra fe en Jesús. Y estamos escondidos en Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es algo muy, muy interesante, donde podemos tener esa confianza de que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. La muerte de Cristo nos libra de la condenación de la ley. La ley era para reconocer nuestro pecado y al mismo tiempo nos condenaba. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vivir una vida en santidad perfecta. No hay nadie que puede vivir una vida que pueda decir, yo puedo vivir los mandamientos de Dios a la perfección. No existe, ni uno solo, dice la Escritura. No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que sea justo, ni uno solo. El único justo fue aquel que murió por ti en la cruz, ese más Jesucristo. La vida nueva procede del Espíritu de Dios. Tenemos una nueva vida que el Espíritu Santo nos da, un nuevo nacimiento cuando hemos creído en Jesús. Romanos 8, 1 y 4, vamos a leer Romanos 8, 1 y 4. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa, por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador. Y de esa manera condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino del Espíritu Santo, con mayúscula. Cristo clavó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener esa justificación. Y esto es algo que debemos poner nuestra confianza, descansar en esto, porque es por eso que Cristo nos ha dado esta justificación. Y vamos casi a finalizar nuestra conclusión. Anular la gracia es negar la cruz. Anular la gracia de Dios, o la gracia, lo que significa gracia es regalo que no merecemos. Anular esa gracia que no merecíamos en primer lugar es negar la cruz de Cristo.
o negar el evangelio. Vamos a leer nuestro último versículo, Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es lo que Pablo lo dice de manera clara. No desecho la gracia de Dios, por eso es que es sola gracia. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia fuera por medio de las obras o de la ley, entonces por demás muere Cristo. Esto echa abajo a Cristo. Pero claramente vemos que la salvación es únicamente por el sacrificio perfecto. Si la salvación dependiera en parte de la ley o de cualquier obra, la cruz sería innecesaria. La salvación es totalmente por gracia. Totalmente por gracia. Y esto lo podemos ver de una manera categórica, explícita, en los versículos de Efesios 2, 8 y 9. Claramente el apóstol Pablo lo dice, de una manera explícita, categórica, donde habla Pablo de que la gracia es únicamente, la salvación es únicamente por la fe. Vamos a leerlo, Efesios 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Por medio de esa fe es que la gracia de Dios los ha salvado. Y miren lo que dice a continuación. Esta no nació de ustedes. O sea que si queremos acreditarnos la virtud de que, wow, yo creí en Dios y es por eso que Dios me salvó, pues dice, esta no nació de ustedes. Ah, caray. Sino que es un don de Dios. Viene por medio de un regalo divino a tu vida para que tú creas en Jesucristo y tengas esa fe. O sea, no nació en ti, sino que esa fe vino de lo divino, de lo alto de Dios Todopoderoso, para que tú tuvieras esa fe en Jesucristo y fueras salvo. Sino que es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie que por sus méritos se están salvando. Es únicamente por la gracia de Dios y por la fe, claro, pero esa fe que viene como un regalo de Dios a nuestras vidas. Y es por eso que la salvación es de manera monergista. Es una salvación que Dios es el que produce esa transformación a la persona para que pueda venir a los pies de Cristo. Es Dios el que produce la fe en la persona como un regalo divino para que esa persona pueda creer y venir a los pies de Jesucristo. Para que nadie, dice, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. El corazón de la fe es el regalo divino de Dios. Este es el corazón de la fe reformada. Nosotros como iglesia reformada es algo que no podemos negociar en esta iglesia, de enseñar un evangelio distinto, porque en esto consiste el evangelio de Cristo, de que Él murió y resucitó al tercer día y que ahora gracias a Él, por el sacrificio, nosotros tenemos el perdón de los pecados. Cristo hizo todo, nosotros no añadimos a nuestra salvación y justificación. Cristo lo hizo todo una vez y para siempre. Es una belleza de lo que Cristo hizo por nosotros, por eso es el regalo más precioso que pudo haber recibido la humanidad. A Cristo encarnado, a Cristo el verbo de Dios que se hizo carne y que ahora nosotros tenemos este regalo de salvación y esta comunión nuevamente con Dios. Lo que se había perdido, Cristo lo reconcilió nuevamente. Y con esto casi vamos terminando. La verdad del evangelio vale más que la armonía aparente. La verdad del evangelio está por encima de una armonía aparentemente, porque dentro de las iglesias que se niega el evangelio existe una armonía hermosa entre los hermanos, pero se está negando el evangelio, pero nadie se atreve a contradecir. ¿Por qué? Porque existe una armonía dentro de las iglesias o dentro de congregaciones donde se niega la verdad del evangelio. Y por eso es que el evangelio está por encima
de esa armonía de cualquier líder o de cualquier iglesia. A veces es necesario corregir incluso a los líderes. No existe lugar para agregar requisitos humanos al evangelio. El evangelio es innegociable, no podemos agregar requisitos, méritos, obras, la justificación únicamente por la gracia de Dios. Y eso puede producir fruto y puede producir obras en ustedes. Por eso es que no estamos en contra de que se hagan obras de caridad o obras buenas para la vida cristiana, pero no son para nuestra salvación. Esas buenas obras que podemos hacer van a ser un día recompensadas por Dios a nuestras vidas, por la obra que tú hayas hecho, porque es mismo Dios el que te puso en las obras para que tú las hicieras. Pero esas obras no pueden justificar nuestros pecados y no pueden ser para nuestra salvación. Solamente es por la gracia de Dios. No existe lugar para agregar requisitos. Ningún rito, tradición, ni sistema moral puede ser base de justificación. Ningún rito, tradición, ni sistema moral puede ser base de justificación. El creyente vive por la fe en Cristo, no por su propio mérito. Descansa en la obra redentora de Cristo. Él lo hizo todo. Y es por eso que cuando Cristo dijo, consumado es, tetelestai, lo que él estaba declarando es el pago en su totalidad, saldado por la obra redentora de Cristo. Ahora no hay deuda para con Dios. Tenemos esa comunión con Dios gratuitamente por la gracia de Dios. La unión con Cristo transforma la vida real del creyente. La unión con Cristo transforma la vida real del creyente. La santidad no es causa de justificación, sino fruto de nuestra fe. Es lo que hablé hace poquito. La santidad no es causa de justificación, sino fruto de nuestra fe. Y en conclusión breve, vamos a Gálatas 2, 11, 21 nos enseña que la justificación por la fe es centro del evangelio. Y debe ser defendida incluso frente a más grandes líderes. La vida cristiana influye de la unión con Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Añadir cualquier obra humana anula la gracia y tira por los suelos todo el sentido de la cruz. Por lo tanto, la iglesia debe mantenerse firme. Cristo es suficiente, su obra es perfecta y la fe es el único medio por el cual somos justificados. Entonces, y con esto vamos a terminar con una oración y recordando los 5 principios de la reforma: sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola escritura y solo a Dios sea la gloria. Esto quiere decir que por medio de la fe es que somos justificados, por medio de la gracia que somos justificados, y solamente por Cristo, por la obra redentora de Cristo, y sola la escritura es nuestra máxima autoridad en quien debemos poner nuestra confianza total y descansar en lo que la escritura nos enseña. Y solo a Dios sea toda la gloria en todo lo que hacemos. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Te pido, Padre, que pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, poner nuestra confianza, Señor, en esa obra redentora de Cristo, ese sacrificio perfecto, Señor, que quita el pecado de nuestras vidas. Y ahora, Padre, puedo orar a ti, Señor, en comunión, gracias a la sangre redentora de nuestro Señor Jesús. Te pido, Padre, que nos des el entendimiento de tu evangelio, Señor, y que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestras vidas y transformarnos, Señor, y vivir una vida en Cristo Jesús, Padre, que es lo que Cristo nos ofrece, y gozarnos de esta justificación por la fe
este regalo que ha venido de ti, Señor, que podemos ahora creer y ser justificados por este sacrificio perfecto. Te pido, mi Dios, que bendigas a las personas que nos escuchan por medio de las redes sociales, que bendigas, Padre, a todos los que escuchan, Señor, y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de su vida, Señor, y ser transformados, donde haya una entrega total a Jesucristo, Señor, por medio de este mensaje de tu evangelio. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces aquí, Señor. Te pido que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.